Damos inicio en el día de hoy a nuestro proceso de aprendizaje en línea sobre la epistemología, como elemento teórico estratégico para el abordaje de los proyectos de investigación. Es importante resaltar que en los actuales momentos estamos en presencia de nuevas crisis en la forma de abordar los problemas epocales, de los cuales no escapa el desarrollo de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, esta asignatura es una invitación a reflexionar sobre los diversos problemas que surgen producto del radicalismo asociado a la tríada epistemología, ontología, metodología. Estos radicalismos marcan por completo el desarrollo de los proyectos de investigación. Por consiguiente, los invito a que juntos transitemos este proceso de aprendizaje donde podamos filosofar sobre los dilemas y controversias contemporáneas, partiendo siempre desde nuestra experiencia, modas, creencias y estilos con los cuales se han delineado nuestras prácticas investigativas. Asimismo, les invito a ver y escuchar detenidamente el video de la doctora Marisela Fernández, que nos hace una excelente disertación sobre la historicidad de la epistemología. En este módulo 1, diversas miradas para asumir la epistemología, trataremos las escuelas epistemológicas, los paradigmas donde yacen la epistemología, donde la temática general es la siguiente. El primer punto, las escuelas epistemológicas, donde abordaremos el racionalismo, el empirismo, el positivismo, la fenomenología y la hermenéutica. En un segundo momento, como segundo aspecto del contenido a tratar, abordaremos lo que denominamos paradigmas donde yacen las epistemologías. En este momento vamos a disertar sobre el positivismo, el interpretativismo y el paradigma crítico. Otras epistemologías que quedarán en el tintero, tales como las subjetivistas, la contextualista, la feminista, la social, las empiristas realistas, la testimonial, la probabilística o bayesiana, la percepción, las racionalistas realistas, la evolucionista, la naturalizada racionalista, la cognitiva y finalmente la memética, son epistemologías recientes que son abordadas por diversas corrientes de pensamiento, así como por una diversidad de ciencias que intentan dar respuesta a través de estas corrientes epistemológicas. En esta línea, las competencias específicas que se esperan alcanzar en este módulo son las siguientes. Analiza las corrientes epistemológicas más representativas para el reconocimiento del paradigma donde yacen las epistemologías que sustentan la investigación. Segundo, elabora una línea de tiempo con las escuelas epistemológicas y los representantes más destacados en cada escuela. Y para finalizar, valora el alcance y significado que tiene la epistemología en la investigación. Las escuelas epistemológicas es uno de los grandes temas que debemos abordar al momento de estudiar la filosofía, puesto que grandes pensadores dieron un gran aporte para conocer y enfrentar la realidad a través de los procesos desde sus diferentes perspectivas que permitieron reflexionar acerca del pensamiento.
tales como la conciencia y la veracidad de las cosas, por cuanto se plantea que existen 4 escuelas epistemológicas que definen el origen del conocimiento. Estas son racionalismo, el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica, destacándose que pueden existir otras tipologías u otras clasificaciones u otras formas de agrupar estas escuelas epistemológicas. A partir de esta mirada, se emprende la presentación con el fin de elucidar sobre las siguientes cuestiones epistemológicas. Para ello, iniciamos con la escuela epistemológica conocida como racionalismo. Este movimiento filosófico se inicia en la Europa continental en el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII, reivindicando la primacía de la razón para alcanzar la verdad. Está asociado a la figura de Descartes, reconocido como el fundador de la filosofía moderna. Descartes representa primeramente esta corriente, seguido de Antoine Arnaud, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Todos ellos son los grandes líderes de este movimiento conocido como racionalismo. Además, este movimiento sostiene que la razón es la única base del valor del conocimiento humano en general. Está basado en los principios de deducción, conocimiento innato y razón. Valora en extremo la razón. Es la única facultad humana capaz de alcanzar el conocimiento y afirma que solo la conciencia posee contenidos e ideas para sustentarlo, por lo que su sustancia es la razón. Por ende, sostenemos que el racionalismo impregna toda la filosofía moderna y contemporánea desde la aspiración por comprender el mundo a través de un conjunto de leyes. Asimismo, presenta una derivada ética de primera magnitud al afrontar cuestiones como la posibilidad de carácter innato de las ideas morales o la evidencia de los principios de la religión, lo que hace innecesario el designio divino de la revelación, como sucede en el deísmo. En esta línea, a continuación presentamos la escuela epistemológica conocida como el empirismo. Esta es una corriente filosófica que surge en la Inglaterra del siglo XVII y que se extiende durante el siglo XVIII. Francis Bacon es considerado el padre del empirismo. Su pensamiento crítico, junto con reconocidas obras, fueron clave para el nacimiento del método científico como se conoce actualmente. En esta corriente encontramos 2 arquetipos que invaden el tópico de cómo se aprende mejor la realidad. De allí que consideramos interesante presentar estas 2 grandes vertientes llamadas el empirismo idealista y el empirismo materialista. El empirismo idealista limita la experiencia a un complejo de sensaciones o representaciones, negando que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material, mientras que los materialistas franceses del siglo XVIII consideran que los objetos de la naturaleza material son el fundamento de la experiencia sensible. De ahí vemos el distanciamiento en esta nueva corriente que denominamos empirismo materialista. Así, cada una de estas 2 vertientes con una misma raíz epistemológica pareciesen que solo se distancian en lo ontológico. En efecto, el empirismo como corriente filosófica parte del principio que la ciencia de la naturaleza es la verdadera ciencia y la física experimental la parte más importante de la ciencia de la naturaleza. Su representante se da cuenta de que el razonamiento deductivo resalta a expensas del razonamiento inductivo,
Su principal propósito era redactar una inmensa historia natural que pudiera abrir el camino a una filosofía inductiva. Bacon sostiene que la única causa del conocimiento humano es la experiencia. Bajo tal supuesto, el espíritu humano por naturaleza está desprovisto de todo conocimiento. Por lo tanto, no existe ningún tipo de conocimiento innato. El método o procedimiento está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Sus principios básicos son la inducción y las experiencias sensoriales. En síntesis, como ya se adelantó a comienzo de esta presentación, las ideas de Bacon, gran representante del empirismo, y Descartes, representante del racionalismo, encontraron su expresión concreta en el trabajo científico realizado por Galileo y Newton. La idea de que el conocimiento solo puede obtenerse por vía de la razón incluyó para Descartes la suposición de que mente y cuerpo, sujeto y objeto, eran entidades radicalmente diferentes. Esta dicotomía le llevó a concluir que el acto de pensar, el sujeto se percibe a sí mismo como una entidad separada del objeto que conoce. Para finalizar, es necesario recordar que durante los siglos XVII y XVIII la ciencia natural se desarrolló sobre la base del modelo mecanicista sin mayor preocupación por deslindar lo científico de lo filosófico. En este horizonte epistemológico nos encontramos con el positivismo. Este es un enfoque que proviene de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, representado por Saint-Simon y seguido por Augusto Comte, entre otro grupo de ilustrados filósofos que determinan completamente el mundo de la ciencia a partir del referido siglo. Este grupo de eminentes filósofos al final se configuran en lo que se conoce como un círculo o el Círculo de Viena. Para el positivismo, el único auténtico conocimiento o saber es el científico. Su fundamento es el modelo empírico formal heredado de la racionalidad moderna, es decir, de los aportes de la visión del mundo de Galileo y de la ciencia nueva, así como del racionalismo cartesiano. En resumen, para el positivismo, el conocimiento científico es objetivo de acuerdo al modelo epistemológico de marcado carácter empírico-matemático. La capacidad del hombre para conocer lo real a través del desarrollo de la ciencia, con excepción del componente subjetivo que pudiera intervenir en dicho proceso. La filosofía positivista está sustentada en principios tales como el monismo metodológico, al considerar que el método científico es el único posible de aplicar en todas las investigaciones, independientemente del objeto a tratar. Además, investiga lo que real y positivamente existe y es referido a las ciencias empíricas. El empirismo está centrado en el predominio de la experiencia, de la idea y de la razón, donde la comprobación emerge para determinar los hechos y se estudian los hechos como lo que es real y positivamente existe. Igualmente, el positivismo exige explicación de los hechos por los mismos hechos y considera que para que el hecho real sea científico debe ser objetivamente perceptible, positivo y dado. No existe una abstracción mental. Para esta corriente, lo científico significa observable,
donde lo observable implica medible y verificable, comprobable y demostrable, y que permita a su vez nuevas observaciones que puedan constatarse a través de repeticiones experimentales. Ahora bien, dentro de las fronteras borrosas que emergen en este transitar por la epistemología, nos encontramos con el neopositivismo. Este es un movimiento que surge a mediados del siglo XIX como una reacción antipositivista y se materializa a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Sin embargo, en las décadas que mediaron entre las dos guerras mundiales, resurgió el positivismo con más vigor que nunca. El nuevo movimiento fue llamado neopositivismo o positivismo lógico. Más tarde también se le conoció por empirismo lógico. El atributo lógico fue añadido para indicar el apoyo que este nuevo positivismo obtuvo de los desarrollos en lógica formal que emergen en ese periodo. En síntesis, cuando hablamos de neopositivismo, estamos hablando también de positivismo lógico, empirismo racional o empirismo lógico. No obstante, a la par de este neopositivismo, también nos topamos con la filosofía analítica. Esto es un nuevo movimiento que también tiende a confundirse con el neopositivismo. Sin embargo, encontramos que entre ambos se tocan muchos puntos en común y que deben ser considerados y tomados en cuenta a la hora de asumir una posición epistemológica. El neopositivismo, como corriente de la filosofía de la ciencia, que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable, surge como una nueva alternativa para el desarrollo de las investigaciones, mientras que la filosofía analítica nace a finales del siglo XIX a partir de la obra de Freud, seguido por Bertrand Russell, conocido como el que descubre la llamada paradoja de Russell. A esto se le agrega todos estos lingüísticos que vienen estudiando y abordando ya también la ciencia con la teoría semántica del significado, el lenguaje y la realidad, la cual mantiene una relación isomórfica con este. En efecto, la filosofía analítica nace inserta en los presupuestos neopositivistas. La cuestión fundamental de la filosofía va a ser la pregunta por el conocimiento y sus límites. Piensan que dado que los contenidos de la conciencia son siempre inobservables y que se hacen públicos a través del lenguaje, hay que dirigir la atención no hacia la relación conciencia-mundo, sino hacia la que se establece entre el lenguaje que transmite sus contenidos y el mundo. Finalmente, ante esta propuesta neopositivista, como decía, empirista lógica, o más bien esta filosofía analítica, encontramos una nueva filosofía que va a impregnar las nuevas corrientes de pensamiento. Y esta nueva filosofía la conocemos como fenomenología.